Amén. Por eso vamos a orar y que nada nos distraiga en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy queremos poner este instante delante de ti, Espíritu Santo de Dios. Toma el control en estos momentos de los aires, Señor, de cada corazón, cada vida aquí presente. Gracias porque les traíste, Señor Jesús. Igual mi vida, Señor, así como esta palabra un día, Señor, caló en mi corazón y desde ese día ha quedado grabada, Señor. Hoy, Señor, seas tú siendo, Señor, el vocero, Dios. Tan solo mi vida es un instrumento, Dios. Eres tú quien habla a los corazones de las personas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Hermanos, esto es una palabra que hace 21 años que conozco del Señor. Llegó a mí y aún no me he olvidado de ella porque realmente Dios sí quería hacer algo en mi vida. Aún no le conocía en esos momentos, pero Dios sí quería hacer algo en mi vida y hoy el Señor yo sé que quiere hacer algo en tu vida porque posiblemente tú como cristiano llevas mucho tiempo con el Señor caminando, pero no sabes verdaderamente lo que Dios quiere hacer contigo y es llevarte a otro lugar mejor. Y posiblemente hoy varios nos están acompañando por primera vez y es el tiempo que como Richard hace 21 años atrás escuchó este mensaje donde Dios quería morar en mi vida, en esa barca. Entonces yo los invito que vayamos a sus Biblias o en la palabra o en sus dispositivos, por favor, y abramos Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, y vamos a leer del versículo 35 al versículo 41, solo son 6 versículos, amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús calma la tempestad es el título en la mayoría de Biblias que ustedes tengan. Dice así: aquel día, cuando llegó Jesús, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo el Señor, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Amén. Hermanos, en la travesía del mar de nuestras vidas, Jesús sí desea que tú y yo pasemos al otro lado, hermanos. Si ustedes recuerdan, en la Escritura hay varios momentos de la misma manera. Si recuerdan, Moisés al frente del pueblo de Israel y estando en una encrucijada con el mar al frente y el ejército del faraón atrás, el Señor hizo que se abriera el mar porque deseaba que pasaran al otro lado. Y cuando antes que llegaran a la tierra prometida había también otro obstáculo, y era ¿qué? El río Jordán. Y Dios que quería que ellos que se quedaran ahí, que establecieran sus campamentos ahí. No, cierto. Él quería que ¿qué? Que pasaran al otro lado. De igual, aquí en el Nuevo Testamento vemos una situación muy particular. Dios sí quiere que usted y yo pasemos al otro lado. Y esa fue la palabra que a mí hace 21 años Dios trajo a mi vida. Y precisamente en la travesía del mar de la vida, hermanos, Jesús sí desea que usted y yo pasemos al otro lado, ese mar. Pero caminemos ¿con qué? De la mano con Él. Pero una cosa sí es claro, hermano, es que Dios no te promete, Jesús no te promete un viaje sin tormentas, pero sí te promete llegar de forma segura a tu destino final. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Dios no te promete un viaje sin tormentas, pero sí te promete llegar de forma segura a tu destino final. Amén. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Hermanos, aquel que venga y te venda a ti un evangelio de que todo bien, como el pibe Valderrama, hermano, qué pena, pero hágalo a un lado, porque ese no es el mensaje que el Señor nos quiso venir a traer aquí. Él lo dijo claramente: en este mundo tendréis aflicción. Pero ¿en qué radica? En que estas aflicciones las superemos, pasemos al otro lado, en que tengamos ¿qué? Fe, en que tú y yo tengamos fe. Entonces, viendo el mensaje aquí, quiero hacer un contexto sobre la situación que se presentaba. Y es que, hermanos, primeramente, las jornadas del Señor Jesús no eran cortas. Si ustedes pueden apreciar, las jornadas del Señor Jesús empezaban muy temprano. Empezaba Él orando, buscando la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser dirigido, para ser orientado, para enfrentar todas las circunstancias que Él iba a tener, que todos han podido escuchar en distintos mensajes, para poder hacer milagros, levantar a tantos que le seguían, para aún tomar decisiones. El Señor Jesús, su jornada empezaba muy temprano. Y lo interesante, ¿sabe qué? Que es que no tenía hora de finalizar. En cambio, nosotros a veces tenemos horarios en nuestra vida cristiana. Muchos llegan aquí y posiblemente ya están pensando: uy, vean, el hermano se me va a pasar después de las 12. O sucede que de pronto nos dicen: vengan a capacitarnos, son 2 horas. Uy, no, hermano, pero es que yo voy a la universidad y me tiro 1 hora y media. Y cosas así. Pero mira, aquí el Señor me está mostrando que sus jornadas tenían 1 hora de inicio, pero no tenían 1 hora de final. Entonces, si entendemos que Jesús es la inspiración de nuestras vidas, tenemos que saber que Él verdaderamente va a ser la persona en la que marque nuestra vida y nosotros debemos seguir esas pisadas. Entonces, viendo un contexto de esta situación, vemos que Él venía también hablando, si ustedes lo pueden ver en sus Biblias, vemos que Él está hablando con muchos, con sus discípulos, con la cantidad de personas que le acompañaban, que iban con Él esperando un milagro únicamente. Y Él habló sobre la parábola del sembrador, sobre otras parábolas, sobre situaciones de la semilla, todo sobre temas de fe, sobre el reino de Dios, sobre la semilla mostaza, como les decía. Y Él venía sanando enfermos y liberando personas de espíritus impuros. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a un Cristo en mucho movimiento, hermanos, en un trajinar en la vida ministerial que el Señor, el cual lo había llamado y lo había traído, ¿cierto? Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo todo lo tenía planificado, porque Él sabía cómo podía llegarle a las personas, coger escenarios para que pudiera ser observado, ser atendido a lo que Él quería enseñar. Muchas veces Él buscaba montes y se paraba y desde allí hablaba, ¿cierto? Pero me encantaba ver cómo Él, cuando estaba cerca al mar, buscaba las orillas. Y esto, cuando yo hacía entraba a este mensaje, podía ver que me trajo a memoria una persona que hace muchos años, que Él, dando esta enseñanza, Él nos hablaba desde el punto de vista científico y racional. Y pues sí, tiene mucha razón. Porque el Señor Jesús buscaba primeramente las barcas. Porque el Señor Jesús, cuando llegaba a este lugar, era imposible, lo dice la palabra, que a Él lo perseguían, ¿qué? O lo seguían muchas, ¿qué? Muchas multitudes, ¿cierto? Entonces, si yo me parara en medio de ustedes en estos momentos, sería difícil que ustedes me pudieran escuchar u observar, ¿cierto? Entonces es necesario siempre buscar un lugar alto o una posición para ser atendido, para que puedan escuchar y atender lo que les quiero decir. Pues el Señor en este caso no buscaba partes altas, buscaba una barca donde los elementos físicos de la naturaleza le servían a favor. Uno, cuando Él se subía a la barca, el viento que generalmente sopla del mar o de la parte del mar hacia la costa, te va a ayudar a que tú no te quedes sin voz y puedas ser oído por los oyentes.
O lo otro es que el mismo agua te sirve de un espejo que hace que tu voz se dirija de una forma correcta hacia los oyentes. Entonces es distinto si yo me parara en medio porque mi voz se dispersa y no tendría un enfoque como de pronto en estos momentos yo quiero que tenga hacia donde ustedes. Entonces el Señor era muy pilo en todo eso. El Señor no improvisaba, hermanos. El Señor no improvisaba, todo lo tenía milimétricamente calculado, hermanos. Entonces, como le decía anteriormente, el día para el Señor Jesús era un día muy largo, era extenuante, era un día que Él no sabía en qué momento terminaría, sino hasta que se cumpliera su propósito y el objetivo por el cual Él se había levantado ese día. Hasta que Él no cumpliera el propósito final, el día no terminaba para el Señor Jesús. Ahora, ¿usted cree que el Señor culmina su día cuando usted sale de la iglesia? No creo, ¿cierto? Entonces, eso nos demanda a nosotros estar en un constante, estar atento al Señor. Si yo no procuro estar en comunión con el Señor, a pesar que vaya en un auto, a pesar que esté con mi esposa ahí conversando, por lo menos de este accidente, el Señor nos libró. Porque yo no salgo de aquí ni de mi casa sin decirle, Señor, si no vas conmigo, no me dejes ir solo. Necesito tu presencia. Y esa presencia es la que a uno le da confianza y le da seguridad. Entonces, hermanos, viendo el pasaje y entrando en detalle, entonces vemos que el Señor siempre lo seguía mucha multitud. Y resulta que ya Él había hecho milagros, había dado buenas enseñanzas. Y dice en el versículo 35, volviendo al texto, que aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos ¿a dónde? Al otro lado, ¿cierto? Allí es donde el Señor te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Al otro lado, hermanos. Pero entonces, vemos que ahí había un motivo muy importante para los discípulos. Los discípulos pudieron haber dicho, pero Señor, estamos desde temprano contigo, te hemos acompañado en medio de la multitud, hemos evitado que la multitud te haga daño, hemos estado ahí en medio de los milagros, lo que tú nos has pedido, hemos estado contigo. Pues hermano, ¿usted no creen que ellos tenían excusa para decir, Señor, mire, las 8 de la noche usted me dice que pasemos al otro lado? ¿Usted cree que no tendrían motivos para ellos decir, Señor, pero usted, ¿cómo pretende ahorita en la oscuridad? Porque en esa época pues entendemos que no habían farolas ni esas cosas en la calle. ¿Pasar un lago? ¿Pasar este mar? Entonces, hermanos, ¿cuántas veces a usted y a mí se nos pide algo? De pronto, mire, teníamos una reunión de hombres para este día y desafortunadamente tuvimos que cancelarla porque muchos no respondieron al llamado. Entonces, ¿qué sucede? Que para muchos de pronto es suficiente estar hoy aquí y a las 12 del día yo me tengo que ir, hermano, qué pena, si usted sigue después de las 12 quedará usted solo. ¿Será que los discípulos le dijeron al Señor eso? Señor, si usted quiere ir al otro lado, venga, le alistamos la barquita, así que le ponemos un motor aquí fuera de borda y arranque y le damos una brújula para que en medio de la oscuridad no se vaya a perder. Era fácil haberlo dicho de ellos, ¿sí o no? Pero no, si ustedes se dan cuenta, ellos no refutaron absolutamente nada. Ellos tan solo, ¿qué hicieron? Versículo 36. Despidieron a la multitud, se los llevaron tal como estaba en la barca. Ese punto de que tal como estaba en la barca era que el mismo Señor Jesucristo, pues si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, Él había pedido con anticipación que siempre sus discípulos estuvieran adelante preparándole este terreno, preparándole el lugar. En el 3, versículo 9 lo decía, dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud lo oprimiera. Entonces, hermanos, Él entró porque Él sabía que allí le habían acondicionado un lugar, como puede estar acondicionado este lugar para que la alabanza, para que el predicador, para que la pastora pueda estar dando los anuncios. Así el Señor todo lo preparaba de tal manera. Entonces, ¿qué hicieron ellos?
como les decía, no refutaron absolutamente nada, sino que tan solo despidieron a las personas y se fueron con el Señor tal como estaba en la barca. Dice aquí que otras barcas lo estaban acompañando. En los demás evangelios no resaltan este punto de que otras barcas lo acompañaban. Pero esto me llevaba también a entender algo, hermanos. Si ustedes recuerdan, ¿quién miraba de lejos al Señor cuando a Él lo estaban allí golpeando? Ustedes que son grandes lectores de la Biblia. Pedro, ¿se acuerdan? Cuando lo negó allí 3 veces, él estaba acompañando al Señor, pero estaba lo dice el texto bíblico, ¿lo miraba de qué? De lejos. Estas barcas estaban no cerca a Él, posiblemente siguieron, y esa es la actitud que nosotros posiblemente muchas veces, hermanos, estamos en nuestra vida cristiana. Estamos mirando al Señor de lejos. Nos complacemos posiblemente de venir a la casa del Señor una vez a la semana y basta. O si al caso te has preparado, entonces lo único que has tomado solamente es el bautismo, si es que lo has tomado. Pero no queremos realmente acercarnos bien a donde el Señor, sino que siempre queremos ir, ¿qué? De lejitos, de lejitos. Y eso es lo que sucedió con esas barcas. Lo acompañaron, pero no sabemos la distancia, y lo más seguro es que estaban siempre lejos, no iban con Él cerca. Pero entonces yo quiero detenerme ahí y pasar al 38a. Yo quiero los invito a leer el versículo 38a, donde dice: Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Amén. Entre tanto, el Señor Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Pues quise escudriñar si verdaderamente en un momento tenían una almohada o algo así, pero no es así. La barca como tal, yo no sé quiénes han vivido en pueblos o cerca y conocen esos botes. Ellos tienen una parte en la parte trasera o en la parte de adelante que sirve como de recostadero a la hora de la verdad. Y el Señor Jesús utilizó esa situación para que fuera su almohada. Entonces, pero esto indica y dice ahí claramente, Él estaba en la popa durmiendo. Otras versiones dice estaba dormido. Pero hermano, lo que vemos que aunque, algo interesante, aunque Jesús era Dios, ¿y cuánto lo creen así? Él no vino en posición de Dios, sino su naturaleza fue ¿qué? Humana, hermanos. Aquí, porque es que mire, cuando usted le habla a muchos de las escrituras, de los evangelios, muchos suelen decir, no, pues que Él era Dios, y para eso, estar en la cruz, eso era, perdón la palabra, eso era mamey, estar allá, ¿no? Los azotes, sabrosos, Él era Dios, Él lo pudo soportar, pero no es así, hermanos. Jesús se despojó de su posición de Dios para hacerse igual a usted y a mí, hermanos, donde hasta un pellizco nos puede doler, hermanos. Jesús se despojó de allá, de su trono de gloria, para descender, hermanos, y parecerse a usted y a mí, sentir hambre, lloró. Si nosotros vemos en los pasajes, Jesús lloró, Jesús sudó gotas de sangre porque tuvo en algún momento una situación, digámoslo, de temor por lo que iba a enfrentar en el monte de Getsemaní. Pero Jesús también tuvo ¿qué? Sueño, tuvo cansancio, porque sus jornadas eran ¿qué? Largas. Entonces Él quiso aprovechar el tiempo que iba a durar la barca en pasar al otro lado. Entonces a mí me encanta ver, hermano, y es donde usted debe comprender que Jesús no es más que una figura religiosa. Es ese Dios que se despojó a sí mismo para parecerse y padecer en carne propia todo dolor para que usted y yo pudiéramos acercarnos al Padre. Hermanos, no veamos a Jesús como el Dios que vino y quiso padecer porque se le dio la gana. No, porque Él quiso parecerse a usted y a mí, para que todas esas historias aquí en las Escrituras, usted y yo pudiéramos entenderla, que tenemos realmente un Dios que se parece a usted y a mí.
Entonces, vemos una situación sobre él, ¿cierto? Pero hermanos, ¿por qué durmiendo el Señor? ¿Por qué creen que dormía? Pues hermanos, no es que el Señor estuviera desatendido, como muchos posiblemente creen. Es que el Señor no sabe por las que estoy pasando. Es que el Señor no sabe por las que están pasando. Es que esto no le pasa a él, esto no le pasa solamente a mí. Muchos suelen decir eso, ¿cierto? Pero hermanos, el que el Señor Jesús estuviera durmiendo o descansando no significaba que Él estuviera desatendiendo lo que se estaba en esos momentos presentando ahí en la barca. Entonces, hermanos, es interesante ver que esta desatención, antes de serla, es significado de confianza, de seguridad y de tener fe, o más bien decir que el Señor Jesús tenía una actitud pasiva en momentos que claman por una respuesta activa. Vuelvo y lo repito, el Señor tenía una actitud pasiva en momentos que otros claman por una respuesta activa. Eso es el Señor Jesús. El Señor Jesús no es indiferente a tu necesidad, mi hermano, mi hermana. Tú no estás remando solo, ni sola. Tú no estás nadando corriente arriba solo, a no ser que lo quieras hacer. Pero si tú permites que Cristo esté en tu barca, tú vas a llegar al otro lado. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, hermano, la actitud del Señor Jesucristo no significa desatención. Antes bien, es el significado de confianza y una seguridad absoluta en su Padre. Ahora, hermanos, vuelvo y le pregunto, ¿es usted consciente que el Señor Jesús sabría lo que iba a pasar? ¿Él sabía? Pues Él sí sabía. Pero con esta actitud no significaría que los estaba dejando solos. Estaba esperando cada momento. Recordemos una promesa en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Yo la quise sacar de la versión Dios habla hoy, donde nos habla de la confianza en el Señor. Dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlas. Entonces, hermanos, para mí fue una promesa grande cuando llegué a los caminos del Señor. Dios no nos permitirá una prueba o una tentación, dice Reina Valera, que sea más difícil de soportar, porque junto con ella, ¿qué? Nos dará la salida, hermanos. Dios conocía, Jesucristo conocía la situación que se iba a presentar allí en esos instantes. Y aún, Él estaba esperando. Por eso a veces vemos relatos de la Biblia, como le decía, donde creemos que para el Señor todo le era fácil, cuando no, vemos que Él quiso aprovechar el momento de cruzar para descansar y cumplir el propósito de la experiencia que iba a tener con sus discípulos. Ahora volvamos al versículo 37, hermanos. Entonces dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de la manera que ya se anegaba. Yo soy del Magdalena Medio, de Puerto Boyacá, y por supuesto, ese sector está el río Magdalena, y nosotros frecuentemente tenemos aún familiares en el otro costado. Puerto Boyacá hace parte a un extremo de Boyacá, y al otro costado ya queda Antioquia. Entonces, nomás pasando el río 10 minutos ya tú llegas al otro departamento. La cuestión es que pues soy conocedor de todos esos botes pesqueros y todas esas situaciones. Pues cuando quise ver acá, quise irme más profundo y saber cómo eran las barcas de su época. Y resulta que en 1986 encontraron un casco de un barco pesquero en una excavación que hicieron a la orilla del mar de Galilea. Entonces, a través de unas pruebas de carbón, se mostró que esa barca era de la época de Jesús. Entonces, esa barca tenía las siguientes medidas, y yo la relacionaba con las lanchas, como le decimos allá en mi pueblo, donde soy yo,
decía que en centímetros convertí de pies a centímetros a medidas, y decían que de largo tenía 8 metros, 7 centímetros aproximadamente, de ancho era de 2 metros, 28, entonces eran más o menos amplias, pero de alto eran de 1,37, no sé qué tanto pueden llegar a ser 1,37. Cuando yo estaba allá en Puerto Boyacá y quiero visitar a mi abuela, pues donde quedaba mi abuela, pues a pesar de haber vivido tantos años allá, me da temor cuando los botes se llenan mucho, y les confieso que el agua queda a este ras del borde del bote, pero nunca se hunde ni nada, y no sé si es la velocidad del motor hace que no se hundan. Pero entonces yo observaba que verdaderamente esta idea que hoy actual tenemos de una lancha no es simplemente casualidad. Vemos que en la época del Señor Jesús existían de la misma manera. Entonces quiero que observemos el elemento que cuenta esta historia, este relato. ¿Por qué razón? Porque vemos que pronto usted dirá, no, pero es que el bote posiblemente era un sumergible, tenía por aquí un techo, y si se hundía podía hundir y volver a salir. Pero resulta que no es así. Era un bote de madera cortico de 1,37 nomás de altura, donde cualquier ola podía anegarlo, ¿sí o no? Podía llenarse. Ahora, quiero hablar lo que es el mar de Galilea, que se le llama mar por los eventos que suceden allí. Pues una persona en una barca de esas, pues al tener una tormenta, es como si estuviera en medio del mar, pero realmente es un lago de agua dulce, que tiene aproximadamente unos 21 metros. Ellos están 21 metros debajo del nivel del mar. Por esa razón se generan esas tormentas, porque según fui a mirar cómo estaba ubicado, entonces el lago de Galilea o mar de Galilea, a su alrededor está solamente bordeado de montañas, pero hacia el sur, de donde está ubicado, tiene su pequeña playita, que es por donde entran los vientos fríos, y con el agua cálida, con el viento cálido que está a ras del agua, ahí se mezclan y es donde se generan las tormentas, que es muy similar a lo que sucede en los Estados Unidos generalmente para esta época, cuando empiezan los llamados huracanes o los tornados más. ¿Por qué? Porque es la combinación de aire caliente con aire frío. Entonces allí en ese gran lago se formaban tormentas que podían tener olas hasta de 9 metros de altura. Imagínate, un bote de 1,37 con olas de 9 metros. Hermanos, si yo cuando allá en Puerto Boyacá voy en esos botes y de frente va pasando otro bote, yo apenas veo cómo esas olas sacuden la lancha así, y yo digo, ¿en qué momento esta carajita se voltea o algo así? Pero no, mira, estamos hablando de olas de 9 metros con un bote de 1,37 apenas de altura. Entonces, hermanos, esto se los traigo para que se den cuenta lo importante, hermanos, que es de sentir confianza cuando en esa barca que eres tú o que soy yo, permitas que Jesucristo esté habitando ahí. Entonces, hermanos, volviendo al versículo 38, en la parte B del mismo que estamos trabajando, el 4, vemos que dice así. Entonces, dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Entonces él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. El 40 les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, me lleva esto a pensar dos cosas. Uno, vuelvo, le decía, el Señor Jesús sabía de lo que se iba a presentar en ese lago, ¿cierto? Dos, ellos, si ustedes se dan cuenta, de los 12, por ahí escudriñaba, habían 4 o 6 de los discípulos que eran pescadores, que su trabajo era ser pescador. Entonces conocían del tema, sabían lo que eran entrar a una barca y toda la situación. Ellos sabían que en ese lugar se formaban tormentas, pero ellos no lo hacían de noche porque sabían que en la oscuridad
las tormentas podían voltear la barca y podían hundirse, podían naufragar. ¿Y quién los iba a encontrar? Pero sin embargo, cuando el Señor les dice, pasemos al otro lado, es porque ellos iban confiados, hermanos, que podían tener control sobre esa barca si algo se presentaba. ¿Usted cree que no les puede pasar de pronto a nosotros algo similar? Que nuestro caminar cristiano, usted muchas cosas cree que puede tener el control de su vida, hermano. Y resulta que eso no es así. Porque cuando usted y yo le entregamos la vida a Jesucristo, se la entregamos pero un 100%, no solamente le dijimos, Señor, te entrego el 50% de mi vida, el otro 50% yo lo manejo. O alguno lo hizo así. Porque en verdad, créame que estaría mal. Porque eso pasó con estos discípulos. Ellos, porque es que no, si ustedes se dan cuenta, ellos no pusieron obstáculo en pasar al otro lado a esas horas de la noche. ¿Por qué? Porque eran cancheros, porque estaban sobrados, porque dijeron, tenemos ahí al maestro, pero nosotros podemos pasar. ¿Cuántas veces a ti no te ha pasado de pronto que tú digas, esto yo puedo, yo soy cristiano y puedo asistir a esta fiestica y eso no pasa nada? O puedo estar aquí con los compañeros de trabajo en esta discoteca y yo solamente pediré colombiana. No sé si podrán sostenerlo. O de pronto que se halle usted con compañeras demasiado expresivas con usted y usted diga, no, yo tengo dominio propio. Cuando saber que antes de llegar a Cristo su problema era con las mujeres. Mucho exceso de confianza, hermano, nos puede hacer caer. Y eso le pasó a los discípulos. Porque ellos estaban confiados, pero cuando ya vieron que las tormentas eran serio, ahí sí corrieron inmediatamente a levantar a nuestro Señor, creyendo que Él era ajeno a lo que le estaba aconteciendo. Pero lo más triste de esto, hermanos, es ver la actitud de ellos, hermanos. Yo le quiero comentar, hermano, que el hecho de que usted esté caminando de pronto fielmente con el Señor no indica que que el Señor nos libre de atravesar por tormentas y tempestades en esta vida. No significa eso, hermanos. No sé cuánto lleva tú caminando con el Señor, 5 años, 1 año, 6 meses, 20 años, 50 años. ¿Y será que eso nos exime de que pasemos por tormentas en nuestra vida? Yo no lo creo, hermanos. El Señor, una cosa sí, hermano, téngalo claro. El Señor nos promete continuos tiempos de bonanza a los suyos. Pero ni que seamos librados de experiencias amargas o del peligro. Estos hombres habían tenido una experiencia hermosa, habían estado con Él viendo milagros, experimentando enseñanzas magníficas del Señor. ¿Quién no estaría alegre, hermanos, de esos tiempos gozosos, de esos momentos de abundancia? Pero ¿será que el Señor te dice que esa va a ser tu caminar con el Señor? ¿Será que el Señor te dice, Richard, todo bien, como dijo el pibe? No crea. El Señor aquí nos dice algo muy cierto. El Señor no nos promete ser liberados de experiencias amargas o del peligro, como a mí me pudo haber pasado el viernes. ¿Será que por ser yo creyente tenía que no pasar un momento como el que pasé? Ahora, yo les voy a contar una verdad, voy a sincerar con ustedes. Yo me bajo y me bajo molesto, eso sí, para que no así que me bajo cantando alabanzas o algo así. Me bajo molesto porque pues yo me le pegué al pito, y si yo no levanto la mano así bien para que me viera el Señor, y venía dormido, el hombre se bajó, me pedía excusas y yo era bravo. Pero viejo, usted no se da cuenta, mire la fila que está, usted es una tractomula de 32 metros de largo, hermano, ¿cómo ocurre cerrar? Yo en este vehículo sí puedo hacer eso, pero usted no puede hacer eso, le decía él. Y mire, me dañó el retrovisor, mire qué tal. Entonces, y usted sabe que los repuestos de los Volkswagen no valen cualquier cosa. Mire qué tal, que eso es lo otro. Y el hermano, discúlpeme, hermano, qué pena con usted.
lo único, su carro es bonito y todo, yo sé que usted lo cuida, hermano, pero es que... Y así el hombre me decía cantidad de cosas así. Y yo, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Y no, usted diga, hermano, porque la verdad que yo tengo 60.000 pesos nomás. Y yo, ¿qué, hermano? ¿Usted cree que con 60.000 pesos No, ¿qué le pasa, viejo? Hagamos algo, si quiere yo marco al tránsito y se le complica a usted lo que va a hacer. Le dije así, la verdad, entonces no me busquen una aureola acá porque todavía no la voy a tener. Soy un hombre imperfecto que busca la perfección en Cristo. Y entonces yo llegué y le dije, bueno, viejo, arreglemos algo. Cuando el hombre le dije, bueno, dígame un precio, dígame un valor. Pues, hermanos, vino a mi mente que a mí el vendedor, en una oportunidad, cuando recién comprado, al día siguiente yo quise cerrar el retrovisor y no podía. Yo dije, esta vaina cómo es. Entonces le marqué, me dijo, no, don Richard, el cierre normal como cualquier carro, pero los Volkswagen tiene la ventaja que se puede abrir hacia afuera. A mí se me había olvidado de eso. Entonces cuando yo llego y tal, y lo miro, mire, hermano, pero es que mire, está dañado, y ahora si yo lo corro de ahí se me cae. Entonces cuando él me comienza a decir cuánto, pues la verdad, yo dije, ¿será que le saco unos pesos a este señor? ¿Será que le saco unos pesos a este señor? Porque yo llegué y moví el retrovisor y él, ¡prum!, se cuadró y no, firme, duro. Y solo Dios sabe que no se había dañado. Pero yo quería aprovechar la oportunidad. Que necesitaba unos pesitos y me hubieran caído. Me caía, pero yo esperaba que él me dijera 200.000 pesos o algo así. Pero después me agaché, me metí al carro, le comenté a mi esposa y el Espíritu Santo me reargulló, hermanos. Y dije, ¿sabe qué, viejo? Dejemos así, chao. Pero, hermanos, en verdad que el Señor conoce nuestras vidas y conoce verdaderamente por dónde. Y Él no nos va a impedir que usted y yo pasemos por tormentas de dificultades o de peligro, hermanos. Pero algo que sí es seguro, hermanos, es que en medio de estas circunstancias, uno, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino, y que nada, segundo, y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado, como lo dice Romanos 8:35 y versículo 37. Aquí lo tengo en la versión Dios habla hoy. El 35 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Y dice el 37, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, acójase de esta promesa. En Cristo somos más que vencedores, hermanos. Pero eso no te exime que tú tengas momentos de peligro, momentos de adversidades, tormentas en tu vida, hermanos. Ahora, volviendo al 38b, al 40, la actitud de los discípulos, hermanos, vemos el temor que ellos tuvieron después de que ellos se las tiraron de muy cancheros. El temor que ellos presentaron en medio de esa situación. ¿Y qué sucede, hermanos? Que ellos dejaron que el temor les ganara a la fe. Y eso fue triste. Porque ellos habían, como les había dicho, habían visto milagros, habían oído al Señor enseñar sobre la misma fe, en el cual hoy espero que este mensaje verdaderamente quede sellado en sus corazones, hermanos. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, aquí vemos que la falta de fe realmente en el Señor Jesús no los dejó ver el milagro que verdaderamente Dios quería obrar en sus vidas. Yo les quiero contar rápidamente la historia de un alpinista en Suiza. Resulta que un hombre le gustaba practicar el alpinismo, y los que han podido de pronto ir a Suiza o como en el caso mío verlo por Discovery Travel, pues vemos que Suiza es hermoso, tiene muchas montañas y todo. Entonces este alpinista fue a escalar una montaña muy alta en un día muy nublado, totalmente tapado. Dice que él, estando ya muy alto, se le zafó una de sus seguros y rodó, por lo tanto se golpeó y quedó colgando.
y el hombre malherido y todo lo único que hacía era clamar a Dios, Dios sálvame, Dios sálvame. Y en ese clamor constante que duró muchas horas, él escuchaba una voz que le decía, confía en mí. Y él sin embargo decía, Señor, sálvame. Y sálvame, Señor. Y la voz le devolvía y le decía, confía en mí. La cuestión es que el hombre muere allí colgado. Se deshidrata y todo y muere el hombre allí colgado. Cuando llegan las cuestiones de bomberos, de salvavidas, después de haber acabado la niebla y todo, ¿sabe? El hombre, a ellos les dio dolor porque el hombre estaba a 1 metro del suelo. El hombre estaba a 1 metro del suelo. Entonces, si se dan cuenta, este hombre no le creyó a la voz que le estaba diciendo, confía en mí, sino que persistía en clamar allí, en vez de confiar en esa voz que le decía, confía en mí. Y allí quedó su vida. Estos hombres, estos discípulos habían visto todos los milagros que el Señor había hecho. Y sin embargo, en el momento de zozobra, se fueron de manera brusca, posiblemente a decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿No tienes cuidado que nos vamos a hundir? Hermanos, ¿cuántas veces usted y yo posiblemente le hemos dicho, Señor, ¿qué pasa que no me escucha, Señor? Señor, ¿no ves que esta situación? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos actuando como ellos estaban actuando. Ellos no entendían que ahí estaba el maestro en la barca, hermanos. Usted y yo, ¿qué más necesita, hermanos? Yo, Richard Lara, ¿qué más necesito en 21 años? De no tener claro que Cristo camina conmigo desde el día que yo le entregué mi vida. Así usted tiene que tener esa certeza, hermanos. Que Cristo está, si verdaderamente usted le entregó la vida a Cristo, Cristo está en su barca, hermanos. Usted es la barca. Por eso yo escuché ese mensaje hace 21 años, hermanos. Porque Él quería posarse en la barca, en mi vida. De que yo realmente le entregara el timón, el control de mi vida, hermanos. ¿No ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero le he creído más a Él y a sus promesas que a las circunstancias, hermanos. ¿Usted por qué está ajeno a eso? Hermanos, mi invitación hoy es a eso, a que usted le crea, que usted sea como el Señor Jesús, tranquilo, confiado, y no sea como los discípulos que se angustian cuando saben que ya las cosas se les salieron de las manos. Dice así, hermanos, Dios permite tempestades en nuestra vida. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerle al Señor es, Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? No es el por qué, sino para qué. Ahí es cuando debemos buscar las respuestas. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Ustedes pueden ir en sus casas al Salmo 107, del 23 al 30, lo habla claramente. Vayamos ya al versículo 41. Cuando el Señor, después de haberle dicho en el 40, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Quiero andar un momentico, hermano. La fe, la falta de fe, el temor, es la que nos roba a nosotros las bendiciones, hermanos. El temor no nos permite a nosotros alcanzar las promesas del Señor escritas en esta palabra. El temor no te deja ser libre, hermanos. Recuerde la palabra del Señor que dice, y conoceré la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué vives o vivimos todavía en esclavitud? ¿Por qué vivimos, hermanos, arañando esta vida cuando el Señor dijo que nos llevaría de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, no de porrazo en porrazo, hermanos? Pero eso no te exime de que en algunos momentos de nuestras vidas vengan tormentas que no es para que el Señor te quiera acabar, sino que quiere formar el carácter de Él en tu vida. Entonces, hermanos, el 41 decía el Señor, dice aquí la palabra, entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Es irónico que aquellos que caminaban tanto con el Señor y estuvieron con Él, se preguntaran, ¿quién es este? Eso es como si yo, ahora que veo que allá está en el público nuestro pastor y acá la pastora,
después de conocerles 21 años y ver sus hechos, yo diría, bueno, pero ¿quiénes son estos? Seguro. Eso mismo, ellos decían, están caminando con el Señor, están viendo que ese hombre levantaba muertos, que sanaba paralíticos. ¿Quién es este? Que hasta el mar le obedece, que hasta el mar las olas le obedecen, hasta el viento le obedece. ¿Cuál es el concepto tuyo del Señor Jesús? ¿Es aquella persona que solamente se acuerda el jueves y el Viernes Santo? ¿O es el Dios que vino a morir por ti en la cruz del Calvario? Es el Dios que te quiere llevar al otro lado. Es el Dios que quiere sanar tus tristezas, tu dolor. Es el Dios que no quiere que tú vivas como estás viviendo hasta el día de hoy. Pero se depende de ti. Que no se haga la pregunta que se hacía aquí los discípulos. ¿Quién es este hombre que hasta el mar le hace caso? A la pregunta de los discípulos se provee una respuesta. Solo Dios tiene potestad sobre los mares, las tormentas y la naturaleza. Salmo 107, 29 dice así: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Hermanos, Dios tiene potestad sobre la vida suya, si realmente usted le ha entregado su vida a Jesucristo. Y Él quiere llevarte, nuevamente lo digo, al otro lado. Si yo escuché esto hace 21 años, era porque en esa orilla que el cual yo estaba militando hasta esos momentos, no era la orilla en la cual el Señor quería que yo estuviera. Él quería llevarme hacia el otro lado, pero que le permitiera a Él que Él fuera el Señor de mi barca. El Señor quiere ser el dueño de su barca realmente. El Señor quiere pasarte a otro lado, hermanos. En conclusión, hermanos, Dios te quiere pasar al otro lado, donde escalarás más en tu vida cristiana y de fe, para que puedas experimentar mejor los propósitos de Dios y sus bendiciones. Segundo, que Dios está en control de su vida, hermanos. Te pregunto, ¿cómo va a lucir la gracia de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas y sus misericordias si no hay eventualmente tempestades? ¿Cómo va a operar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas si no hay eventualmente tempestades en nosotros? Tercero, ¿cómo vamos a asumir estas tempestades, hermanos? ¿Con temor o con confianza en el Señor Jesús? Que Él está en mi barca. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está en su barca? Por último, recuerda, hermano, que Jesús es nuestra mejor garantía para atravesar todo tipo de tempestad. De esta manera sabremos que en los momentos de mayor desgaste, Jesús se acerca para calmar temores, de modo que lleguemos en paz a la otra orilla. Dios quiere eso, hermanos. Pero para que eso suceda, tú tienes que permitirle que Él se suba. Mira, no sabemos de quién era esa bendita barca que estaba allá, pero Él la pedía con anticipación, porque Él sí sabía que allá había una barca y que necesitaba para enseñar. Él sí te conoce a ti, hermanos, como me conoce a mí. Voy a decir al azar, Él conoce a Pablo, a Ernesto, a Camila, a Rosalba, a María, a todos los nombres que hayan aquí presentes. Los conoce, hermanos. Y posiblemente usted está aquí. No sé si verdaderamente Cristo sea el que está descansando de la barca que eres tú. Si no lo has hecho, hoy yo quiero retarte en el nombre del Señor Jesús. Y si alguien nos está acompañando por primera vez en este día, yo quiero retarte en el nombre del Señor Jesús, para que ya no camines más por esa orilla. Deja que el Señor Jesús se suba en tu barca y te lleve al otro lugar, hermanos, a la otra orilla. Recuerde que siempre los cruces con el Señor bíblicamente era para un mejor lugar. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento se los dije, pasaron el Mar Rojo a un mejor lugar. Pasaron el Jordán a la tierra que fluía leche y miel. ¿El Señor a dónde te quiere llevar, hermanos? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe, hermanos. Pero empieza primeramente con decirle: Señor, súbete a mi barca.
súbete a mi barca. Y yo quiero hoy hacerles un reto, que ahí donde está, hermanos, cierra tus ojos y no sé cómo está tu relación con el Señor, pero yo he querido hoy, verdad, de todo corazón traer este mensaje, porque así como ese mensaje para mi vida ha marcado algo importante y que me reta, hermanos, en medio de mis luchas, de mis situaciones, a no dejar que Él se baje de mi barca. Como le decía ahorita en el tiempo con Dios que estamos leyendo en este mes, Apocalipsis, cuando no vaya a suceder que el Señor nos demande y diga, ¿por qué, Richard, has dejado ese primer amor? Porque si eso sucede en mi vida es porque el Señor se bajó de mi barca. Pero solamente eso lo sabes tú, hermano, hermana, si verdaderamente el Señor está en tu barca. Y si el Señor está en tu barca, tú estás luchando por perseverar en permanecer en esa barca, hermanos, y no bajarse, no dejar que Él se baje de ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque tú vas a dejar que Él la controle, no que tú la controles como esos discípulos que quisieron en algún momento controlarla. Entonces, yo te invito a que ahí, y el que no haya entregado su vida a Jesucristo hoy, yo le pido que conmigo haga esa oración, que ratifique esa entrega y que ahora en adelante, hermanos, como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Esforcémonos con esas luchas, pero esforcémonos en permanecer en la barca que Cristo está, que Él abarca nosotros mismos. Recuerda que esa barca eres tú y que Cristo quiere estar ahí. Amado Padre, repite conmigo, Señor Jesús, en este día, reconociendo, oh Padre, que tú viniste a esta tierra a través de Jesús a morir por mis pecados, a entregar tu vida en ese madero para que yo fuera libre, Señor. Entendiendo, Señor, tu enseñanza hoy, que yo soy la barca y que tú eres el maestro que quiere subir a ella. Hoy, Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que he andado fuera de ti, que no he caminado conforme a tu voluntad. Por eso te pido perdón. Reconozco mis pecados. Y te pido ahora, Señor Jesús, confesando con mi boca y creyendo en mi corazón de que tú eres el Cristo, que moriste en la cruz por mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi barca, que seas el que tome el control de mi barca y que nunca, Señor Jesús, te bajes de ella. Y que así, de la mano contigo, tú me lleves, amado Dios, a la otra orilla, donde tú me quieres llevar en medio de mis debilidades y de toda tormenta. Amado Señor Jesús, hago esta decisión hoy, creyendo en fe. Amén y amén. Hermanos, si tú hiciste esta oración por primera vez en tu vida, si tú le entregaste a Cristo realmente el control de tu barca, yo le pediría que si quieres levante tu mano. No le pido a aquellos que de pronto nos acompañan, pero a mujeres valientes como esta chica que nos acompaña. Si es la primera vez que nos acompañas hoy, bueno, ha estado con nosotros. ¿Hay alguien más que de pronto por primera vez nos está acompañando hoy? Bueno, allí está, creo que es Yulisa. ¿Cómo es tu nombre? Yuleisi. Bueno, ella es una de las personas que gracias a Dios a través del programa de evangelización que nuestra hermana Estela estuvo haciendo, muchas veces estuve en contacto con ella y le insistía y siempre hubo obstáculos. Pero me alegró cuando el viernes me dijo, hola, por ahí escribió, ¿todavía puedo ir a la iglesia? Yo le dije, claro, por supuesto. Y sé que este mensaje ojalá sea no solamente para ella, sino para aquellos hermanos que también de pronto nos visitan hace muchos años aquí, pero que posiblemente no le han entregado el control de la barca al Señor. Dios sí te quiere llevar adelante, hermanos. Entonces, Dios te bendiga, hermanos,
y que esta semana que empieza hoy, verdaderamente Jesús sea el Señor, el que controle esa barca. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y denle ese fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no saluda a su hermano y le da un fuerte aplauso, lo bendice? Porque todos salimos rápido, pero bendiga a su hermano. Estamos en la era de las comunicaciones, por eso no olvides, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web.